En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía Dominical. Como siempre, venimos para encontrarnos con nuestro Padre Dios y, como siempre, haciendo un momento de silencio, pidiendo al Señor perdón en nuestro corazón, nos preparamos para celebrar esta Sagrada Eucaristía. Guardamos un momento de silencio. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante, se subió a un sicomoro para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo: «Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa». Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: «Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador». Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor: «Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, le restituyo 4 veces más». Jesús le dijo: «Hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido». Palabra del Señor. En algunos pasajes del Evangelio escuchamos cómo hay personas que buscan a Cristo y que son ellos los que se acercan al Señor para pedirle que obre un milagro. Por ejemplo, la hija de la viuda de Naín había fallecido y entonces acuden a él a decirle: «Ha fallecido, haz algo por ella». O los leprosos, que oyen hablar de Jesús y entonces, como su fama había crecido mucho, van a su encuentro para que les cure y les sane de la lepra. El Evangelio de hoy nos presenta una peculiaridad distinta. Zaqueo quería conocer a Cristo. Dice el Evangelio que era pequeño y por eso tuvo que subirse a una higuera. Esto de los escrituristas que ahora les da por traducir nombres, que de toda la vida era sicomoro, pero sicomoro era un tipo de higuera. Pues sí, higuera, para que todo el mundo lo pueda entender. Pues Zaqueo se sube a la higuera para ver a Jesús. Pero la peculiaridad y particularidad de este Evangelio está en que es Cristo el que invita. Es Cristo el que, conociendo lo que hay en el corazón de Zaqueo, le dice que hoy me tengo que ir a tu casa, que hoy me tengo que hospedar contigo, que me tienes que permitir que entre en tu vida. Creo que nosotros a veces no acabamos de entender lo que Dios nos ama y cómo Dios sufre por nosotros. Y sufre por nosotros no solo cuando tenemos dificultades o cruces físicas, sino sobre todo cuando siente que su amor, que su misericordia, que la obra de salvación que quiere realizar en nosotros no la puede llevar a término porque nosotros no se lo permitimos. Habrá veces que sea por soberbia, porque decimos que no tenemos pecado, porque creemos que somos perfectos, pero en otros muchos momentos no es por esta soberbia, es por otro tipo de soberbia peor todavía, porque no da la cara, porque parece que detrás lo que hay es humildad. Esas veces donde piensas: Dios no se merece mi miseria, por más que lo intento vuelvo a caer, el Señor tiene que estar cansado de mí. Dios no es así. Dios es paciente, es misericordioso, Dios siente como propio
tu dolor, tu miseria, tu pecado, tus dificultades. Eres tú el que te cansas de Dios o te cansas de pedirle perdón, pero Dios nunca se cansa de ti. Dios nunca se cansa de nosotros. Dios es paciente, es misericordioso, y cuando tú le cierras las puertas a Cristo, impides que la obra del amor que Él ha venido a realizar se pueda llevar a cabo en ti. Hablando sinceramente, hablando de forma coloquial, haces que su muerte en la cruz no sirva para nada. Sí que sirve, pero no sirva para nada para ti porque le has cerrado las puertas de tu corazón. No sirve para nada para ti porque no le dejas que el Señor te cambie, porque no le permite que entre en tu casa, que entre en tu vida. No tengas miedo. A Él no le da miedo ni le espanta tu pecado. Le duele tu dureza de corazón y que no creas en su poder y que no te pongas en sus manos. Sé como Zaqueo, que era débil, que sabía cuál era su pecado y que no tuvo reparo ninguno en abrirles las puertas de su casa, de su corazón. No seas como esos que le criticaron a Cristo y dijeron de Él: come en casa con pecadores. Es que ha venido a buscar a los pecadores, a la oveja perdida, al necesitado. ¿Y quién puede decir que no está necesitado del amor de Dios? ¿Quién puede decir que no necesita que Dios perdone sus culpas y su pecado? ¿Es que hay alguien que sea perfecto quitando Dios? Y nuestra Madre, la Virgen María, que fue preservada del pecado original. El resto somos débiles, necesitamos el amor de Dios. Acércate a Él, permítele que cure y sane tus heridas. En segundo lugar, el Evangelio nos habla de la conversión, de la verdadera conversión. Porque la conversión no significa que le digas al Señor: Señor, quiero cambiar, Señor, me arrepiento. Esa es la primera parte. Pero el ejemplo de Zaqueo nos enseña que la conversión implica no solo el deseo, sino también las obras que son consecuencia de ese deseo. ¿Qué es lo que Zaqueo le dice a Jesús? Si de alguno me he aprovechado, él sabía que se había aprovechado de muchos, le restituiré 4 veces más. Es decir, no basta solo con que digas: Señor, lo siento. No basta con que le digas a la persona a la que le has hecho daño: perdóname. Tienes que intentar restituir aquello que has quitado, aquello que te has llevado. En cada momento, en función del pecado, será distinta la situación. No es lo mismo el robo, te has llevado algo que es de otra persona, a que le has faltado al respeto o que no has tenido paciencia. Y tienes que tener en tu horizonte el deseo, por tanto, de cumplir los mandamientos. Aquí no hay progresividad, es decir, tengo que luchar con todas mis fuerzas por cumplir la ley de Dios, es decir, por hacer el bien y evitar el mal. Y poco a poco, con la ayuda del Señor, iré avanzando hacia el camino de la santidad. Con la ayuda del Señor y mi esfuerzo, iré superando mis límites, de forma que pueda amar a Dios por encima de todo, y eso se note en mi comportamiento con los demás. Empieza con ese deseo de querer hacer el bien y evitar el mal, es decir, de cumplir los mandamientos. Y poco a poco el Señor te ayudará para que pases de evitar el mal y hacer el bien a ese mandamiento del amor, que es amar en todo momento, en toda circunstancia y en todo lugar. Con la ayuda del Señor es posible, pero hace falta tu voluntad, tu deseo de luchar con todas tus fuerzas. Y se suele producir que en ese camino hacia la santidad, a veces queremos regatear al Señor, queremos jugar con Él, porque no somos honestos, porque pensamos que podemos driblarle o incluso engañarle, y eso es imposible. A Dios no le puedes engañar. Te puedes engañar a ti mismo, le puedes engañar al confesor, puedes engañar a los que están a tu lado, pero a Dios no le puedes engañar porque Él ve en el fondo del corazón. Tienes que tener el deseo de aborrecer el mal, de aborrecer el pecado, y para eso es fundamental que te dejes guiar por Dios nuestro Señor y por aquellos
que puso al frente de la Iglesia el Papa y los obispos para que la dirigieran y para que interpretaran las Sagradas Escrituras. Mirad, no sabéis como sacerdote el dolor que siento cuando después, estando en la confesión, me encuentro con personas que cuando le digo esto es lo que el Señor quiere porque son los 10 mandamientos y esto es lo que usted tiene que intentar vivir, me dicen, es que hoy en día eso no se puede vivir. Es que hoy en día, ¿cómo le va a pedir usted a los jóvenes que antes de casarse se mantengan castos? ¿O cómo me va a pedir a mí usted que perdone al que me ha hecho daño? Yo creo en Jesús. Yo creo que es el Hijo de Dios. Yo creo que con su gracia es capaz de transformar nuestro corazón y que Él es capaz de hacerme posible el vivir lo que me pide. Porque si Dios me pidiera algo que no puedo cumplir, algo que no puedo vivir con su ayuda, sería un Dios injusto. Pero Dios no es injusto. Cuando en cierta ocasión Jesús habla de la perpetuidad del vínculo sacramental del matrimonio y les dice lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, sus discípulos, que eran de este mundo, le dicen, maestro, si eso es así, no tiene a cuenta casarse, porque claro, no te puedes divorciar. Cristo vivía en una sociedad, la judía, que era divorcista. Recordad ese pasaje donde Jesús les dice a sus discípulos, por vuestra terquedad permitió Moisés que dierais acta de repudio a la mujer. Y entonces cuando Cristo les dice que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, y sus discípulos se espantan, Jesús finaliza su discurso diciendo, es imposible para los hombres, no para Dios. No tengas miedo. No tengas miedo a hacer lo que el Señor te pide. No juegues con Él, no intentes regatearle, no intentes buscar atajos que no los hay. Pídele ayuda para ser fiel a lo que te pide, para que Él con su gracia llene tu corazón de su amor, amplíe tus límites y puedas amar, puedas perdonar, puedas vivir como Jesús nos enseña en el Evangelio. Aprendamos a confiar en el Señor, porque nos ama y nos quiere, porque nunca nos abandona y nos da su gracia para que podamos conseguir aquello que nos pide. San Agustín decía siempre, Señor, dame lo que pides y pide lo que quieras. Dios te ama y porque te ama te pide, pero te lo pide porque te da las fuerzas, la gracia necesaria para que puedas lograr llegar a la meta y al objetivo que Él te ha planteado. Hacer el bien, evitar el mal, con la ayuda del Señor, es posible. Que Él nos ayude. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Santa Iglesia de Dios,
para que sea siempre testimonio de esperanza en medio del mundo, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes, para que aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Pedimos por los enfermos, los que sufren, parados, familias rotas, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros hermanos difuntos, para que estén con Dios en el cielo, roguemos al Señor. Y pedimos por todos nosotros, que somos débiles y somos pecadores, para que confiemos siempre en la misericordia divina, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Te rogamos, Señor, que aumente en nosotros la acción de tu poder, para que, alimentados con estos sacramentos, tu gracia nos disponga a recibir las promesas con que los enriqueces. Por Jesucristo nuestro Señor. Afuera en el atrio está Susana junto con algún seminarista vendiendo la lotería de Navidad y también el libro del mes, que se titula Díselo a Dios, y que es un libro que nos enseña a hacer oración siguiendo la pauta de la oración del Padre Nuestro, la oración que Jesús enseñó a sus discípulos para que hablaran con Dios. El que quiera adquirirlo lo puede comprar ahí fuera. El próximo jueves, a las 9 de la noche, después de la misa de la tarde, tendrá lugar la vigilia de oración por el Papa. Porque aunque algunos nos critican y nos dicen que nosotros estamos en contra del Papa, no es verdad. Amamos al Papa y la figura del Papa. Y porque amamos al Papa, la figura del Papa y lo que representa, rezamos por él. Otros que dicen que le quieren, no sé si rezarán. Nosotros rezamos porque creemos en el poder de la intercesión. Próximo jueves, 9 de la noche, media hora de adoración al Santísimo, escuchando frases del Papa Francisco que nos ayuden a hablar con Dios. Dirige esta vigilia un grupo de jóvenes de la parroquia. Estáis todos invitados. Y el próximo sábado, a las 7 de la tarde, en el salón de conferencias, el Padre Santiago nos dará la charla de formación que tocaba haberla tenido ayer, pero como estamos en este puente, pues era difícil. La hemos pasado al próximo sábado a las 7 de la tarde. Que paséis un feliz domingo, os voy a dar la bendición final. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Nos despedimos de María, nuestra Madre, y le pedimos que proteja a todos aquellos familiares, amigos nuestros, que hoy tendrán que regresar a sus lugares donde viven. Rezamos.